Hola, mi nombre es Arturo Emanuel Ordaz y a mí me va a tocar hacer un poco de introducción sobre este producto integrador de aprendizaje de la materia comunicación interpersonal. Les voy a mencionar los integrantes de este grupo o equipo, que son más bien conformados por Mayra Lisbeth Rodríguez Moreno, Joana Yareli Ochoa Zamarrón, Luis Carlos Ramos Bustos, Gerardo Guerrero Mancilla, Brandon Javier Rubio Fraga, Oscar Yair Medina Patiño y pues yo que ya lo dije, que es Arturo Emanuel Ordaz. En este video que nuestro equipo preparó, hablaremos un poco sobre las situaciones reales de los problemas de comunicación en lo familiar, académico y pues tanto también en lo social. En estos diferentes capítulos hablaremos un poco sobre la perspectiva de la comunicación, que viene siendo, o lo que ya sabemos, que la comunicación es una esfera constitutiva del desarrollo humano. Entonces nosotros vamos a integrar, o cada integrante va a explicar cada punto de una comunicación. Buenos días, tardes o noches. Yo soy Gerardo y voy a hablar de las perspectivas de la comunicación. En la naturaleza de la comunicación tenemos que es el proceso mediante el cual expresamos, interpretamos y coordinamos mensajes. En este proceso encontramos los mensajes, la codificación, decodificación y la retroalimentación. Alguna de las características de la comunicación es que es continua, es aprendida de generación en generación, es irreversible y está situada. La comunicación tiene varios propósitos que son: 1. Nos comunicamos para desarrollar y mantener nuestro sentido de identidad. 2. Nos comunicamos para satisfacer nuestras necesidades sociales. 3. Nos comunicamos para desarrollar y mantener relaciones. 4. Nos comunicamos para intercambiar información. Y 5. Nos comunicamos para influir en los demás. Un ejemplo claro que se puede dar de las características que acabamos de mencionar es que la comunicación es aprendida y pasa de generación en generación. Entonces, en el contexto familiar, el vocabulario que he aprendido fue mayormente de mis padres. A la hora de ir creciendo, adopté su vocabulario a la hora de comunicarse hacia un familiar, un desconocido o con un amigo, como también los regionalismos. Seguimos con la percepción de uno mismo y de los demás. Existen diferentes contextos comunicacionales, como cultural, psicológico, social, físico e histórico, como escenarios de la comunicación, que son interpersonal, intrapersonal, masiva, grupos pequeños y pública. La percepción de otros se da ya sea por los estereotipos, prejuicios, percepción selectiva o consistencia forzada. La percepción de uno mismo se da por la construcción social, el diálogo interno, monitoreo de uno mismo, autopercepción interdependiente e independiente, el autoconcepto y la autoestima. Un ejemplo es que al momento de conocer a las personas muchas veces me pasa que juzgo antes de interactuar con ellos y pasa por mi cabeza mil ideas de cómo va a ser, por su sexo, raza, belleza, posición, aspecto físico, etc. Pero que ahí siempre me termino equivocando, ya que la forma en cómo se ve la persona no define su personalidad. Les hablarán más sobre el tema de las diferentes maneras de comunicarnos mis compañeros. La comunicación intercultural es una disciplina que estudia la comunicación entre diferentes grupos sociales y grupos culturales para ver cómo son afectados por la diferencia de comunicación que hay entre ellos. Un ejemplo puede ser cuando un estudiante de intercambio viene a estudiar a tu país y tiene pues problemas al adaptarse a estudiar porque aquí tienes diferentes costumbres o se habla de una forma diferente. Entonces tú lo puedes ayudar para que se pueda adaptar más fácilmente y que no tenga ningún problema. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Jair Medina Patiño del grupo A08 y hoy les vengo a decir la definición de comunicación verbal. Es el tipo de comunicación en la que se utilizan signos lingüísticos en el mensaje. Los signos son en su mayoría arbitrarios y o convencionales, ya que expresan lo que se transmite y además son lineales. Cada símbolo va uno detrás de otro. En la comunicación verbal existen varias etapas: el mensaje, el código y el canal, que incluye el contexto, ruidos y redundancia. Pero normalmente se identifica la comunicación verbal con la comunicación oral, de la cual existen múltiples formas. La comunicación no verbal es la transmisión de mensajes o señales a través de una instancia no verbal, como el contacto visual, las expresiones faciales, los gestos, la postura y el lenguaje corporal. Incluye el uso de señales sociales, kinésica, proxémica
y apariencia física, para el lenguaje y del contacto. Sus características son: es omnipresente y multifuncional. Puede llevar a malentendidos y lo contrario también. Tiene primicia filogenética y ontogenética. Puede expresar lo que no se dice verbalmente y es confiable. Varios ejemplos de la comunicación verbal es cuando estamos teniendo una conversación con nuestros amigos, familiares o con algún maestro, cuando estamos enviando un mensaje por cualquier red social, cuando estamos leyendo un libro, alguna revista o algún periódico. También cuando estamos escribiendo una carta o cuando estamos en una llamada telefónica. Todas estas son comunicaciones verbales y tienen dos tipos de comunicación, la oral y la escrita. Existen varios ejemplos de la comunicación no verbal. Una de ellas es cuando utilizamos las manos, cuando queramos contar o cuando queramos enumerar algún objeto, ya sea, por ejemplo, enumerar sillas, mesas o cualquier objeto. También cuando subimos los hombros, eso es para demostrar confusión o duda. También cuando movemos la cabeza, cuando queremos indicar sí y no. Y también cuando no nos gusta una comida, hacemos señas con el rostro para indicar que la comida no nos gustó. Capítulo 6. Escuchar. Es oír con paciencia a los demás, entender e interpretar lo que dicen. Un ejemplo, una conversación con un amigo tuyo, prestarle interés. Capítulo 7. Relaciones interpersonales. Abarcan toda aquella relación que es entender a los seres humanos, por ejemplo, con tus compañeros de trabajo, compañeros de escuela, amigos. La comunicación interpersonal es el intercambio de información entre personas que comparten un espacio físico, es decir, que se ven en la necesidad de emitir y recibir mensajes para poder crear una convivencia. Uno de los ejemplos más básicos es cuando te encuentras en el salón de clases y te tienes que comunicar con tus compañeros para poder llevar a cabo una actividad o un trabajo en equipo, para que todo salga bien. La comunicación grupal es un proceso interactivo entre tres a más personas y esto es básico e importante en el desarrollo entre relaciones de personas, familia, grupo social, escuela, empresas, etc. Su finalidad del ser humano tiene que fomentar un sentimiento que es pertenecer a un grupo y esto estimula a las personas a pensar, razonar, escuchar de mejor manera. Un líder eficaz debe de resolver diariamente conflictos dentro de un grupo, actuando de manera responsable para el bien de su equipo. Su objetivo es crear equipos que funcionen bien juntos y guiar todo el potencial de las personas y organización en general. Bueno, ya por último, como conclusión, pudimos entender un poco que tenemos o entendimos que las relaciones interpersonales, que es la interacción entre dos o más personas entre sí. En las relaciones interpersonales, el proceso de comunicación es la clave fundamental y estas leyes e instituciones de la integración social. También entendimos sobre escuchar las relaciones intelectuales que puede haber entre la familia o entre un grupo de personas, o pues como también hablamos por todo un equipo de que pues nos explicó un poco entre sí lo que es comunicación interpersonal. Agradezco a la maestra por permitirnos hacer este tipo de videos, ya que podemos entender un poco más sobre su materia, que es comunicación interpersonal, que a lo mejor no la llevamos presencial, pero gracias a este proyecto pues pudimos entender un poco mejor lo que es esta materia o qué conceptos lleva entre sí. Entonces, pues ya es todo.